Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Eduardo de Dios Hernández y yo le voy a hablar sobre los tipos de integridad en una base de datos. Para empezar, tenemos que saber en una integridad en una base de datos y nos dice que se realiza mediante una serie de procedimientos, reglas y principios de verificación y validación. Esto nos ayuda a que si nosotros tenemos una relación entre una tabla, nos garantiza que los datos sean más precisos y que no tengan ningún tipo de error. Empezamos con la integridad de la entidad, que nos dice que su propósito es garantizar que los datos no se registren varias veces, es decir, que cada elemento de datos sea único, la tabla no tenga campos nulos y no debe de haber datos duplicados. En este ejemplo nosotros tenemos que pues, sí cumple con todas estas reglas que nos dice, porque pues ningún campo está duplicado, ningún campo está nulo y pues todos los campos son únicos. Después tenemos la integridad de dominio, que nos dice, se refiere a las reglas y procesos que restringen el formato, el tipo y el volumen de datos registrados en una base de datos. Asegura que cada columna en una base de datos relacional esté en un dominio definido. Ok, aquí nosotros tenemos un ejemplo y podemos decir que podemos tener una regla de integridad de dominio y puede estar en el campo edad, que debe de ser un número entero positivo. Esto nos ayudará a que pues, ningún empleado pueda poner una edad negativa o con números decimales. Además, podemos poner otra regla en el ID empleado, que debe ser un número entero único, y esto asegura que cada empleado pues, tenga su ID de empleado. Esto nos ayudará a tener más precisión y coherencia en la base de datos. Después tenemos la integridad de columna, que nos dice que se refiere a la aplicación de reglas y restricciones para asegurar que los datos almacenados en una columna específica cumplan con las definiciones y los requisitos establecidos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo y podemos decir que en la columna de ID estudiante debe contener valores únicos y no puede ser nula. Esto asegura que cada estudiante pues esté registrado. Podemos decir que en la columna de nombre pues no puede ser nunca nula, siempre debe de tener un nombre asignado en esa columna. Bueno, aquí tenemos la integridad diferencial, que se basa en la idea de que las relaciones entre las tablas deben ser coherentes y que las referencias a datos en una tabla secundaria deben coincidir con los datos en la tabla principal. Esto se logra a través de las claves foráneas que son foreign case. Okay. En este ejemplo nosotros tenemos que si vemos desde ID estudiantes de la tabla de cursos hasta ID estudiante en la tabla de estudiantes, nos representa que la tabla de cursos va a pertenecer a la tabla estudiante, ya que cuando estemos en el ID estudiante, veamos el nombre y de acuerdo a eso vamos a ver pues los cursos, el nombre de la materia, etcétera. Además, si intentamos eliminar un estudiante de la tabla estudiantes que está asignado al curso, no nos va a dejar, nos va a decir que esta opción no es válida. Pues vamos por el último de integridad, que sería definida por el usuario. Esta nos dice que se refiere a las reglas específicas que un usuario puede definir para cumplir con sus requisitos particulares. Estas reglas permiten a los usuarios definir reglas y restricciones personalizadas para sus datos. Aquí nosotros podemos ver en este ejemplo que nosotros podemos establecer que los empleados siempre deben de tener un salario mayor o igual a 5,500 pesos. Esto nos asegura a que ningún usuario o ningún empleado tenga un salario inferior al que nosotros establecimos. Estas reglas que nosotros podemos establecer nos ayudan a personalizar la base de datos, ya que podemos adaptarnos a las necesidades específicas de la empresa. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.